¿Qué tal? Buenas noches. Este es un nuevo programa de cine continuado aquí en Punto Cero, por supuesto. ¿Cómo andan después de las fiestas, después del Vitel Toné, después de todas esas cosas, esos lugares comunes? Aquí estamos para seguir hablando de cine. Y hoy vamos a tener un programa muy especial porque vamos a volver a hacer un programa sobre algo muy puntual. Hoy sobre la filmografía de probablemente uno de los mejores directores de la historia, uno de los mejores directores vivos, sin dudas. Hoy opera el señor Manu del otro lado porque, bueno, Marco quedó muy emocionado después de ver por primera vez Duro de Matar, así que le mandamos un abrazo muy grande a Marco. ¿La primera vez que ve Duro de Matar en serio? Sí, sí, claro. Uy, Dios mío. Sí, 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 hasta pagó por verla. La pagó por ese sistema de cable que tiene on demand. La pagó. Sí, 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 sí. Todo. No, la semana pasada. La semana pasada hicimos una lista de películas navideñas no convencionales. Está bien, Duro de Matar ya es una película navideña, medio convencional, pero nunca está de más. Y confesó acá al aire que no la había visto, entonces Yo no le dije, puedo "La tenés que creer ver". cómo después de la discusión que tuvimos fuera de aire Sí. sobre las distintas plataformas Sí. para poder ver una película, Sí. tuvo que pagar por una película. Claro, pero aparte yo le dije, mirá que la dan hoy en tal canal a las 5:30, bueno. Encima la dan por televisión. Claro, pero claro, un 24, un 25 la dan en Ay, todos los Dios, canales. Bueno, Dios mío. pero le mandamos un abrazo muy grande. Marco, si estás escuchando esto, sos un tarado. Bueno, ahí está, opinión de Manu esa. Bueno, está el señor Diego González por allí atrás, trabajando. Vicky se fue a toser lejos, me parece. Y hoy tengo nuevamente aquí a mi lado a un invitado muy especial, a un amigo, para hablar de John Carpenter, nada más nada menos, el señor Martín Cataldi. Bueno, muchas gracias y un saludo a todos los oyentes. Así que bueno, siempre que se hable del maestro, Claro, aquí estaré, con mucho gusto. Por supuesto. Bueno, le quiero mandar un saludo muy grande a Leila Estrella, que hoy tampoco va a estar aquí con nosotros, lamentablemente, para hacer su columna de bandas de sonido. Se está preparando con todo para el 2020, así que va a volver con toda. Le mandamos un abrazo muy grande. Todo el equipo acá le manda un saludo muy grande. Así que bueno, se está escuchando el saludo, va así para el éter, hacia el éter, desde el éter. Bueno, empecemos con el programa propiamente dicho. Ahí va. Vamos a hablar entonces de John Carpenter, un director que nació en el año 1940 y que tuvo su formación en la Universidad del Sur de California. Tiene una educación formal, digamos, de las primeras escuelas de cine, digamos, que se empezaron a propagar por Estados Unidos. Porque hay que decirlo, digamos, la idea de escuela de cine nace con el New Hollywood, digamos. Esto de formarte en una escuela y no formarte directamente en la práctica como hicieron otros directores, ¿no? Formarte en un estudio de televisión o formarte haciendo películas, tirando cables, digo. Sí, él forma parte de esa generación que viene de las universidades en las que se puede nombrar a Scorsese, a George Lucas, claro. Supongo que Brian De Palma también. Sí, Brian De Palma también. Bueno, Spielberg dejó antes, pero también tuvo un paso por la escuela de cine, así que está dentro de esa lista de directores. Bueno, empecemos vamos a hacer como tratar de ir en un orden cronológico. La primera película de John Carpenter es se me fue, Dark Star, Estrella Oscura, una película estudiantil casi, digamos, ¿no? Porque la hizo con amigos, con Dan O'Bannon. Sí, es un proyecto O'Bannon. De presupuesto mínimo, claro, o presupuesto nulo directamente, Cero. Es casi artesanal, enmarcada dentro de lo que es ciencia ficción. ¿Quién está? Sí. Dan O'Bannon. Dan O'Bannon es el creador del concepto. Exactamente. De hecho, es una especie de proto-Alien, porque prácticamente la idea o la premisa es la misma de Alien. Sí, es anterior a Alien y en tono de comedia o de sátira, pero sí, es verdad, se puede traspolar la idea. Sí, Dan O'Bannon también, un grande para mí de los 70 para acá, hizo un montón de cosas interesantes, no solamente Alien, sino el Regreso de los Muertos Vivos y otras cosas también. Como tiene un libro de guión, a mí me gusta esa película, Bueno, vos no bien, tanto. sí, no sé. Bueno. Ahí tenemos una grieta, bueno, sigamos con Carpenter mejor.
Bueno, esa película es del año 1974, creo, si no me equivoco. Sí, exactamente. Previamente ya había tenido una experiencia un poquito más profesional con el cortometraje es La Resurrección de Bronco Billy. De Bronco Billy, sí. Exactamente. Como editor. Él, claro, es el montajista y es un corto que ganó un Oscar. Exactamente. Así que ya tenía cierta experiencia o cierto rodaje. Claro, pero a diferencia, por ejemplo, de los que nombrábamos, de Scorsese, que siempre nombramos en este programa, Spielberg o demás, fue por un camino de banquina casi, ¿no? Porque no se adentró en la industria desde un principio, sino que hizo como este camino, como decíamos, de hacer una película con amigos, con poco presupuesto, y después ir escalando, encontrando financiación por otro lado. Sí, fue siempre marginal, digamos, en ese aspecto, quizás por dedicarse mucho a lo que es el cine de género, más puramente que otros de estos directores que estamos nombrando. Exactamente. Bueno, la segunda película, todas estas películas se consiguen, ahora. Digo, Dark Star y las que vamos a ir nombrando, digamos, son películas que están al alcance de cualquiera con una máquina con internet. Sí, son muy accesibles y están en buena calidad, la verdad que por lo menos en ese sentido no hay que bucear demasiado. Me acuerdo cuando, bueno, acá viene el segmento de viejo, digamos. Pagar la plata. Cuando nosotros teníamos cine, había una de estas películas que eran difíciles de conseguir. O las tenías que ir a un videoclub especializado. Sí, había que tomarse un colectivo y alquilar un VHS en dudosas condiciones. Pero bueno, lo hacíamos. Está bueno. Es distinto que ahora, pero. Es distinto, claro. Yo lo disfrutaba, lo recuerdo. Sí, yo también, claro. Con cariño, esa época. De esa manera descubrías un montón de cosas. Y tenía por ahí ese valor arqueológico, ¿no? Claro, exacto. Que hoy está como perdido. Bueno, la segunda película es Asalto al Precinto 13. Esta es una película ya más conocida, si se quiere, porque tuvo como una suerte de... es como la piedra angular de ciertas influencias de un cine que vino después, porque tiene como esa violencia más explícita, esa idea de las pandillas, ¿no? Que después, bueno, harían un montón de películas sobre el tema, pero sigue siendo todavía un director marginal, como decías, o un director que trabaja en los márgenes. Hablemos un poquito de esa película de Asalto al Precinto 13. Es su primer película propia, digamos que en donde no es un proyecto compartido. Y ya empieza así a definir algunos rasgos de su estilo, me parece. Exacto. Y sí, está muy enmarcada en la década del 70 con esa violencia gráfica y de corte más bien realista. Sí. Así que... Y acá se empieza a ver como la primera gran influencia de lo que a él le gustaba, por ejemplo, de Howard Hawks. Sí, exactamente, sí, es la principal referencia porque él siempre nombra Río Bravo como una de sus películas favoritas y un poco el argumento se puede transportar porque es esa idea de un grupo reducido de personas encerrados teniendo que enfrentar una amenaza afuera, digamos. También colabora con la banda sonora, que es... Sí, claro. Creo que es la primera vez que escribe música para una de sus películas. Él siempre escribió música para sus propias películas. Sí, siempre para... A ver... no sé si ha colaborado... Puede ser que alguna en la que haya participado de otra forma, como guionista o como... Como guionista seguro, pero nunca quedó conforme con los resultados. Había una con Tommy Lee Jones, que no me acuerdo que era Black Moon no sé cuánto, de un auto, una cosa así, media ciencia ficción. Sí, es verdad. Que era guión de él o historia de él. No, pero también estaba Los ojos de Laura Mars. Claro, ese era guión de él. Claro, que más o menos en la misma época sale. Para mí no es una mala película igual eso. Es como una especie de slasher. Sí, giallo. Giallo, claro. Sí, tiene ese estilo. Pero sí, no, obviamente desde la dirección le faltaba como el toque carpenteriano, digamos. Eso también me parece muy importante, digamos. Esto de... perdón, Dark Moon Rising ahí se está, llama. La de Tommy Lee Jones, sí. Que no estaba tan bueno. No. Creo que después tiene Experimento Filadelfia, ¿no es? Esa me parece... mira, ahí me hiciste dudar, pero puede ser, ¿no? Casi seguro, que por lo menos habrá colaborado en alguna idea, pero después se desliga del proyecto y nunca él lo reconoció porque no le gustó. Bueno, en Asalto al Precinto 13, justamente esto que hablamos de Howard Hawks, este concepto, esta premisa, o este high concept, como quieran llamarlo, de gente atrapada en un lugar que no puede salir y una amenaza afuera que quiere entrar, se iba a extender en su filmografía con otras películas, pero siempre de una manera muy diferente. No es que tomaba esa premisa y hacía lo mismo, sino que
a partir del estilo, a partir de los propios elementos que ofrecen los géneros, hacía cosas diferentes, ¿no? Porque si pensamos que Howard Hawks lo hizo eso en un western, también se podría haber hecho en otros géneros, que es lo que hizo Carpenter. Acá en una película de acción, después lo hizo en una película más de género fantástico. Acá también me parece como interesante en Asalto a Precinto 13 la idea de la violencia gráfica, ¿no? La idea de, bueno, está claramente visto esto en esa famosa escena en la del camión de helados con la nena, que muere en cámara, algo que incluso para la época, que era como bastante permisiva la violencia, o por lo menos se podía como experimentar bastante desde ese lado, es una escena todavía bastante cruda, creo yo. Sí, es muy fuerte y es verdad, en esa época por ahí se podía mostrar un poco más que ahora, y hoy sería imposible de imaginar. Lo cancelarían a Carpenter por eso. Sí, yo creo que le cortarían muchos canales de difusión. Sí, por supuesto. De todos modos, es una película excelente. Tiene una versión de los 2000 que para mí no está tan mal. No la vi. No, pero es buena, es buena. Es de acción con Lauren Fishburne, Ethan Hawke. Está bastante bien. El guionista es James de Mónaco, que es el creador de La Purga, esta serie de películas. Así que si quieren pueden ir a mirarla. Asalto a Precinto 13, creo que le pusieron Masacre en la Cárcel 13, una cosa así. Puede ser, sí. Y dato curioso es que no hay ningún Precinto 13 en toda la película. No, es excelente. Sí. Así que no sé dónde surge y por pasa del 13 capaz era como una idea ya de preconcebida del malo, que se yo, el número de mala suerte, supongo. Después, ¿con qué seguiríamos? Ya con Halloween. Halloween, probablemente la película más exitosa, si se quiere. Y yo creo que sí, porque además es de las más baratas que hizo. Claro. Es una producción independiente de muy bajo costo. Sí. Pero se convirtió, creo que por mucho tiempo fue la película independiente más exitosa de la historia, algo así. Sí, porque creo que había costado algo así como $100.000, $200.000 y recaudó 65 millones. Exactamente. Que es muchísimo para la época, pensemos, ¿no? Y solo con esa película, ni hablar si se ponen a contar las secuelas remakes y todo lo que han hecho. Bueno, ya para adentrarnos en Halloween, podríamos decir, como la madre de todos los slashers, más allá de que veníamos de Psycho, de Hitchcock. Halloween de alguna manera lo que hace es inaugurar este concepto del asesino con máscara o con su cara cubierta que persigue a adolescentes, y que bueno, eso dio pie a un montón de películas muy malas, pero lo que hace muy bien Carpenter no es solamente materializar el mal de una manera como bastante particular a partir de un niño, como el mal ya nacido sin ningún elemento accesorio, claro, sin explicación. Sin motivo, sí, es el mal en su estado más puro. Y desde lo formal, lo interesante es que empieza con un plano secuencia que para mí es brillante y que hasta el día de hoy es influencia para un montón de directores, creo. Sí, es insuperable. Y bueno, también está bueno aclarar esto, que es la primera vez que él empieza a utilizar un elemento que después lo arrastró durante toda su filmografía, que es el CinemaScope. Exactamente. Es decir, es un formato más apaisado que lo normal, ya en desuso, que se había inventado cuando el cine trataba de competir con la televisión y tratar de ofrecer algo más en las salas de cine. Bueno, estaba este formato tan apaisado que permitía destacarse especialmente los paisajes. Exactamente. Y Carpenter lo adopta desde ese momento y nunca más iba a utilizar otra cosa. Pero está muy bien lo que usa, porque lo que hace, porque él recurre a una especie de película claustrofóbica. Él te encierra como encierra a los protagonistas. Exactamente. Así que es interesante verla en ese sentido. Si ya la vieron, verla de vuelta y ver cómo él va enmarcando dentro del cuadro, encerrando cada vez más a los protagonistas, a los personajes. Sí, eso es súper interesante desde lo formal, como decíamos, porque lo que muestra ya en esta película de manera definitiva es la destreza visual que Carpenter iba a presentar en sus películas próximas, digamos. Lo interesante también me parece en Halloween es el personaje de Jamie Lee Curtis, que es como la Scream Queen, como le dicen en Estados Unidos, por excelencia.
un personaje que va transformándose en cámara, ¿no? Porque comienza siendo un personaje como bastante tímido y va encontrando como su forma a través de los acontecimientos, digamos, que se van dando. Me parece súper interesante eso, además. Aparte, en un momento en el que el cine no apostaba por grandes heroínas de acción, digamos. Y que, bueno, Jamie Lee Curtis se convirtió en una, digamos. Sí, hasta el día de hoy. Creo que en el guión original se llamaba Baby City Murders. Sí, se llama así. Claro. Baby City Murders. Y después termina transformándose en Halloween. Y es verdad, sí, es la primera película después de un subgénero que solo produjo basura. Pero sí, unas cosas divertidas, otras no tanto. Sí, puede ser, pero sí, entretenida. Pero realmente es una obra maestra. Yo creo que es una de las películas más perfectas que hizo, porque no tiene de hecho, ninguna fisura. No, para nada. De hecho, Brian De Palma lo homenajea un par de años después con Blowout, el comienzo de esa película de De Palma. También tiene un plano secuencia de una subjetiva de un asesino. Y bueno, Brian De Palma incluso lo confesó, digamos, que era como una influencia ese inicio de Halloween de Carpenter. Y también le escuché decir a Adrián Catano cuando le preguntaban en un programa en Canal A hace muchos años sobre cuál era la escena favorita que él tenía del cine, y nombraba el comienzo de Halloween como algo casi insuperable. Mira, no tenía ese dato. Él es muy carpenteriano. También está la música, debe ser de las más... sí, claro, son dos notas. De las melodías más célebres que ha escrito, que es fundamental para que funcione narrativamente. Lástima que la terminaron usando para Intrusos, ¿no? Ahora muchos te dicen, la cortina de Intrusos. Claro, no, la cortina de Halloween. Y también es la primera colaboración con Donald Pleasence. Claro, Donald Pleasence, un actor inglés muy famoso, famoso para nosotros. Sí, nos gusta la mozzarella, digo, pero... Es un grande. Quiero decir, de películas de la Hammer y de esas películas inglesas, digamos, de los 60. No sé si llegó a trabajar para la Hammer, pero sí para Amicus, seguramente. Claro, sí, para ahí ahí hizo unas cuantas. Sí. Pero sí, es un actor de carácter, de otra época. Sí, trabajó en un montón de películas de Carpenter. Creo que, de hecho, después de Kurt Russell es el actor que más películas hizo con él. Posiblemente, porque está en Fuga de Nueva York, está en Príncipe de las Tinieblas. Príncipe de las Tinieblas, y ahora no me acuerdo si está en otra más. ¿En La Niebla no está? No, en La Niebla no. Pero, bueno, no importa. Bueno, 3, pero bueno, es una de las caras que retornó en una de las tantas. Sí, lo que pasa es que, como están las secuelas de Halloween, que ninguna fue dirigida por Carpenter, esto es importante decirlo. De hecho, solamente dirigió una secuela, que es la de Fuga de Nueva York. ¿Qué sigue después? La Niebla. La Niebla, probablemente una de mis películas favoritas, más allá de Carpenter. Un cuentito hermoso, que acá ya empieza a mostrar otro tipo de influencias Carpenter, que son las influencias literarias, ¿no? Exactamente, sí, porque ya empieza con una cita de Edgar Allan Poe. Exactamente. Y te introduce como si te fuesen a contar, sueño, una historia de fantasmas. Claro. Algo así. Que tiene ese comienzo maravilloso, ese cuento que cuenta John Houseman. Extraordinario, ves eso y ya querés ver la película. Otra nueva colaboración con Donald Pleasence y Jamie Lee Curtis. Exactamente, y con Tom Atkins. Claro, exactamente, sí. Es otro actor carpenteriano. Bueno, la película es hermosa también visualmente, tiene todas estas cuestiones formales de las que hablaba Martín, que aparecían en Halloween, esta concepción del formato apaisado, también acá hay un uso muy particular del sonido y de la música. De la música en los primeros minutos, pero viste que en los primeros minutos no tiene música, tiene como los sonidos y son planos vacíos de gente, digamos. Sí, o de lugares, es como que uno intuye que algo está pasando. Que es intangible. Claro, digamos. pero no sabemos bien qué es todavía. Es una película muy influenciada, por un lado por Hitchcock, especialmente Psicosis. De hecho está Janet Leigh, que es la madre de Jamie Lee Curtis. Pero también hay una película en el medio que está muy influenciada por Psicosis, que es Play Misty for Me. La primera película como director de Clint Eastwood, creo que es del año 71. Sí. Excelente película. En donde Clint Eastwood interpreta a ¿qué sería? Un DJ, un locutor. Un Bobby Flores, digamos. Claro, que trabaja por las noches en las radios. Y las líneas que tiene el personaje de Adrián Barbeau
son iguales a aquellas de Clint Eastwood. Exactamente. Además, hay una influencia. El pueblito costero tiene también, muchas reminiscencias. Sí, la costa californiana, sí, es eso, es verdad. Una película hermosa que hoy se puede ver en una calidad inmejorable, creo yo, con los colores perfectos, con el sonido perfecto también. Lo interesante acá es que hay varias líneas argumentales que después terminan confluyendo en lo mismo, y eso me parece también interesante como novedoso en cuanto a las cualidades que se suman al cine de Carpenter. Como ustedes verán, o escucharán mejor dicho, son cosas que se van sumando progresivamente en el cine de él. Cómo va creciendo, cómo se va de alguna manera desprendiendo y abriendo ese embrión que aparecía en Dark Star o que aparecía en Asalto al Precinto 3. Porque acá, de manera más chiquita, aparece esta idea de lo que decíamos de personajes atrapados que no pueden salir, que se puede apreciar en la última media hora, digamos. Sí, exactamente, es como que va evolucionando e incorporando elementos. Es una película bastante más elaborada que Halloween, que es por ahí más simple. Sí, exactamente. Así que bueno, ya tienen varias películas para ir anotando. Esto lo posiciona como un director muy exitoso. Sí, claro. Y sin embargo no va a continuar en esta línea. No, ahora vamos a ver cómo sigue la vida de Carpenter, no Glenn. Bueno, vamos a una canción y después seguimos con más John Carpenter Night Special. Esto es Beck haciendo Blue Moon, ¿no? Sí, así es. Muy bien, segundo bloque de Cine Continuado. Estamos hablando de John Carpenter para los que se enganchan ahora. Llegamos hasta La Niebla, película del año 1980. Y su primer gran éxito, porque cuando se estrenó terminó primera en la lista de películas más vistas. Y creo que es algo, no sé si volvió a suceder en la vida de Carpenter, pero lo posicionó ahí como una de las promesas, uno de los directores a tener en cuenta, sobre todo por la industria de Hollywood. Pero sin embargo, su próxima película será una película completamente con una idea, por lo menos, bastante polémica para el estándar, sobre todo de conservador de los Estados Unidos de aquel tiempo, que es Fuga a Nueva York. No sé si te acordás algo de esa película, me parece emblemática. Yo creo que la vi alguna vez. Sí. Sí, es una de las mejores películas, de las favoritas. También en lo personal es con la cual lo descubrí. Yo también. Sin saberlo, es decir, es una de tantas películas que uno alquilaba por la cajita. Me acuerdo que estaba la Estatua de la Libertad derrumbada y un grupo de personas como escapando, a los tiros. Digo, bueno, vamos a alquilar esto. Y me encantó. Sí, me acuerdo, lo que más me recuerdo de esa primera vez es que me había encantado el personaje. Era muy carismático, Kurt Russell haciendo de Snake Plissken. Así que nuevamente se juntan acá la música de Carpenter, Donald Pleasence, y es una de las películas, no la más, pero una de las más políticas. Como veremos a continuación, tiene otras referencias en el futuro, pero es una película enmarcada en la ciencia ficción. Sí, porque es en un futuro, Nueva York devastada, y utilizada la isla de Manhattan como cárcel. Exactamente, y con muchos elementos de acción. Bueno, está Isaac Hayes, así se dice, no sé. Es más famoso como el compositor de la canción de Shaft, que como actor. Está Adrián Barbeau también. Claro, fue mujer de él. Exactamente. Harry Dean Stanton. Claro. ¿Hay algún más? Bueno, Lee Van Cleef. Claro, bueno, Lee Van Cleef, ahí está. El villano, uno de los villanos más grandes de la historia del cine, del bueno, el malo y el feo. Ahí Carpenter se dio el gusto de trabajar con él porque, bueno, eran los últimos años de Lee Van Cleef, creo que muere unos pocos años después. Sí, no mucho después, está grande, pero se luce. Realmente es un gusto que se haya dado Carpenter. Lo imagino por lo menos fanático de todo eso. Del western. Sí, él se ha manifestado varias veces fanático del western. Hay un montón de elementos que podemos sacar de sus películas que pertenecen a ese género, pero nunca hizo un western propiamente dicho. No, exactamente. No, ninguna película ambientada en el oeste de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, no tiene eso. Pero bueno, Fuga de Nueva York yo creo que está entre las mejores. Sí, claro. Y es, de algún modo, sirve para inaugurar un género que uno puede llamar como cyberpunk o algo así. No es tan específico. Después hay otras obras que se van a dedicar más de lleno a explorar esos futuros
más posapocalípticos. Hay muchas películas italianas malas. Sí, exactamente, sí. Sí. Que además se llaman algo de Nueva York, claro. están filmadas en Milán. Claro, están filmadas en Italia. Y bueno, después vendría para mí probablemente su película más cara, más ambiciosa, más blockbuster, si se quiere, que es El Enigma de Otro Mundo o The Thing, película que es una versión de aquella que dirigió. Algunos dicen que dirigió, ¿no? Bueno, Howard Hawks. Sí, en los créditos dice que produjo. Claro, esta historia sobre una base militar estadounidense en la Antártida y la aparición de un mal que llega, en forma de canes, digamos. Sí, claro, es un ser de otro planeta que está encerrado en el cuerpo de un perro primero y después, va transmutando hacia otros cuerpos. Sí, es una película netamente de terror, a pesar de los elementos de ciencia ficción, pero se enmarca más en el terror y no fue tan exitosa en su momento. No, para nada. Por lo menos no lo que se esperaba, pero sí es muy referenciada ahora. Si uno ve, no sé, Stranger Things o las nuevas películas estas de It, siempre en los pósters aparece The Thing, es muy común verlo ahora en remeras. La película fue producida por Universal, es la primera participación de Carpenter en Hollywood, propiamente dicho. Y para mí tiene un montón de cosas que tienen que ver con esta idea de la desconfianza en el otro, ¿no? Porque esta idea del grupo atrapado en un lugar nuevamente, como hablamos, que pertenece al universo de Carpenter, esta idea. Claro, pero con el enemigo adentro. Con el enemigo adentro. Claro, es conspiranoide en ese sentido. Por eso hablamos de que Carpenter utiliza este concepto muchas veces, pero siempre le da una variación dramática o de forma. Digamos, eso es lo brillante para mí de su cine. Y la película además, por último, para mí, podemos decir un montón de cosas de cada película, pero tenemos una hora. La música es de Ennio Morricone, por supuesto. Más ni menos. De hecho, Tarantino utiliza en Los Ocho Más Odiados outtakes de esta película que hizo Morricone. Qué raro Tarantino ahí tomando prestado. Claro, a Martín mucho no le copa Tarantino. Pero iba a decir que la cosa, lo interesante además, es algo que hoy se perdió, es que los monstruos son artesanales, están en presencia, en convivencia con los actores, y no es CGI puro como sí pasa en lo que os decía, Stranger Things o cualquier película del género que se hace hoy en día. Sí, que le dicen al actor, acá asustate que es un tipo vestido de verde. Digamos. En la pantalla verde ponemos un bicho. Claro, para mí eso es netamente valorable. Digamos. Sí, yo creo que debe ayudar mucho al trabajo actoral, sobre todo. Pero sí, los efectos especiales son extraordinarios y eran revolucionarios. Claro. Pero hubo quejas de que eran muy truculentos, puede ser, pero es una truculencia que tiene que ver con lo que se está contando, no es porque sí. Sí, exactamente. Hay algunas películas antes, pero a mí me gustaría saltar a Sobreviven, si te parece, que es probablemente, creo que es la película que más nos gusta de Carpenter. Y sí, si me apurás, sí. Una película hermosa, brillante, They Live se llama. Es una película que él hace después de alguna manera, decepcionarse un poco con Hollywood, porque hace Christine en el medio, creo que hace otra más. Pero acá es como una película que vuelve al cine un poquito independiente, a tener como ciertas libertades, y es una película que es netamente una crítica al Estado, mejor dicho, al gobierno de los Estados Unidos de aquel entonces, que era súper conservador, y es una película tremendamente contestataria, pero sin irse del género, digamos. Yo creo que es una película que es 100% de él, creo que no debe haber un solo elemento que a él no le haya gustado, se debe haber sacado todos los gustos, es de bajo presupuesto realmente, y muestra un gueto en las afueras de Los Ángeles, cómo vive la gente totalmente marginada, y es una crítica social, económica y política de esa época reaganiana. Claro. Y es una excelente película de ciencia ficción, muy original. Protagonizada por Gaudi Pepper, Pepper, que es probablemente una de las mejores actuaciones de todos los tiempos. Sí, que ni siquiera era actor. No, era lucha libre. Sí, un luchador de falleció hace poco. Sí, lamentablemente, un tipo bastante querido, creo yo. Sí, subsistió mucho yendo a convenciones y siempre le referenciaban esta película, por supuesto. Claro. Está la famosa escena de ponete los anteojos, dura como 8 minutos, es una pelea que no tiene sentido, pero que es súper divertida. Sí, creo que Carpenter lo que decía, yo nunca tuve la oportunidad de filmar una verdadera
pelea así pugilística y se sacó las ganas ahí. Claro, porque es muy improvisada también. Sí, está muy improvisada. Pero está muy bien. Está muy bien, sí, claro, por supuesto. Bueno, después vendría como la etapa, no digo oscura, pero hace Memorias de un hombre invisible, que es olvidable por una completo. película olvidable, pero también para Hollywood, no es un dato menor. Bueno, pero es una película por encargo. Por encargo, claro, para Warner. Sí, por eso no tiene las características de su estilo. Bueno, o tiene poco. Claro, tiene poco. Después vendría, si no me equivoco, ya... Príncipe de las Tinieblas. El Príncipe de las Tinieblas en el 88, me parece. Ah, claro. Es anterior, por eso ha saltado. 87 me dice Diego González, muy bien. Y después, me parece que después ya viene Fuga de Los Ángeles. Esa es del 95, 96. Antes hace un episodio de Body Bags, que es una película antológica. Sí. Una antología, mejor ¿Pero dicho. es para televisión? Sí, es para televisión. Sí. Hay un capítulo de Wes Craven, creo. Un segmento de Wes Craven. Él actúa, me parece, hace como una especie de forense medio extraño. Sí, que está en la morgue. Sí, pero no es mucho para tomar en serio. Para decir nada. Bueno, hace la única secuela de su filmografía, que es Fuga de Los Ángeles. Sí, es una secuela y a su vez una se puede interpretar. Remake. Claro, como una remake porque toma la misma base del argumento. Todo lo que sucede en Nueva York sucede en Los Ángeles. Exactamente. Pero creo que también lo que hace es actualizar, poner al día los valores del cine de acción, porque si uno mira ahora Fuga de Nueva York, por ahí es un poco lenta o le falta el ritmo que uno esperaría. Y todo eso lo actualiza. Y tiene más humor, creo. Y mucho más humor e ironía, porque creo que ahí es donde aprovecha mejor la ambientación en la ciudad de Los Ángeles. Exactamente. Es una ciudad que él conoce mejor porque está afincado ahí hace mucho tiempo. Y bueno, lo que decíamos de la comicidad, está muy bien el personaje de Steve Buscemi, como esta especie de malandra vendedor de mapa de las estrellas. Sí, que se acomoda. Claro, se acomoda de acuerdo es una especie de larguirucho, está con uno, está con otro. Pero tiene muy buenas colaboraciones, porque está Pam Grier, que hace un travesti, está Bruce Campbell. Claro, Carl Jack Malone era el nombre del personaje de Carl Jack Malone, claro, sí, que se conocían del pasado. Y ahora se llama Hershey Las Palmas. Sí, exactamente. Es espectacular. Bueno, está Peter Fonda, claro, ni hablar, que hace de surfista. Surfista hippie. Sí. Claro. Pero es una película que por ahí requería un presupuesto mayor que aquel con el que contó Carpenter. Exacto. Porque hay escenas en donde tienen que utilizar efectos digitales y realmente se nota que no están a la altura de lo que se está contando. Sobre todo la escena en la ese submarino. Ese submarino que salta y un tiburón dibujado. Sí, es impresentable, es un render así hecho en Paintbrush, pero igual es una película muy entretenida. Sí, es muy entretenida la película, súper entretenida. Y se luce Snake Plissken. Snake Plissken, claro, por supuesto. Sí. Bueno, obviamos... Rescate en el Barrio Chino, ahí está. Perdón, mirá lo que me estaba olvidando. Claro, Big Trouble in Little China. Claro, de las colaboraciones con Kurt Russell nos faltaba eso. Claro, una película hermosa, una comedia de Kung Fu, digamos, que sucede en San Francisco. En el barrio chino de San Francisco. Exactamente. Sí, es un delirio total. Esa película ahora es de Disney, porque era de Fox. Claro, bueno, mira. Cuando descubran que la tienen, lamentablemente veremos una serie o algo bastante malo. Yo creo que la esconden en el cajón. Sí, por favor. No, pero bueno, es la primera vez que alguien utiliza elementos fantásticos en una película de artes marciales hecha en Estados Unidos, así que tiene ese mérito. Estaba muy de moda el Kung Fu en esa época. Sí, exactamente. Y es una película muy colorida, muy ambientada en los 80. Tiene mucho humor también. Mucho humor, sí. No es de mis favoritas. A mí me gusta mucho. Yo la volví a ver muchas veces y me gusta mucho. Bueno, ya que hablamos de películas favoritas, vamos a hacer una canción y vamos a tener más gente en este estudio que nos va a contar sus conexiones con John Carpenter. Así que vamos con una canción, brevemente, un poquito de una canción y ya venimos. Bueno, tercer bloque de cine continuado y último del año, no solamente de este jueves. Y la mesa se ha nutrido, señores y señoras, porque tenemos una especie de crossover con un programa que va los miércoles aquí, el programa emblemático de Punto Cero, que es Hielo para Todos. Está el señor Diego González. Ahí va. Y está la columnista de ese programa, que es Vicky Duclos igual. ¿Cómo les va? ¿Bien? ¿Abstinencia de programa o no? Sí. Ayer miércoles, digo, ¿qué me pasa? No estoy haciendo hielo.
Y les mandé mensaje ahí en el chat, digo, che, no se copan, hacemos fuera de agenda, algo. ¿no? Se pueden mandar audios haciendo un programa, claro. Reposo total del resto del equipo. Rediver, ese plan. Bueno. Muy navideño todo. Claro, bueno, perdón. Manu también es parte de Hielo para Todos, claro, me había olvidado, está muy bien. Abstinencia de programa también. Pero bueno, en un par de semanitas nomás. Bueno, claro, por supuesto, así que nada, está bien, hay que descansar para juntar para pilas. la 6ª temporada. Muy bien, bravo. Ahí está, muy bien. Bueno, estamos hablando de John Carpenter, a mí me interesa mucho porque pienso, es un director que cuando con Martín estudiamos cine, era un director marginado. Vos nombrabas a John Carpenter y medio que te miraban por sobre el hombro porque no nombrabas a, no sé, Fellini, Tarkovsky o ciertos directores considerados más prestigiosos. Y entonces, ¿cómo te va a gustar Carpenter? ¿Cómo va a ser tu director faro John Carpenter? Y hoy en día me parece que es todo lo contrario. Hay mucha gente que lo nombra como una influencia o como un director con el que le gustaría copiar cosas. Por ejemplo, me sorprende que, no sé, gente más joven me nombra a John Carpenter, teniendo en cuenta que es un director que no hace una película hace 9 años, digo. Como la inmediatez hoy medio que nos persigue. O hace 20. Sí, bueno, claro. Porque a Martín mucho no le gusta The Ward. El pabellón, no sé cómo le pusieron. Pero bueno, quiero que me cuenten ustedes sus conexiones con Carpenter o qué es lo que más les gusta, alguna escena, una película. ¿Quiere empezar usted, señorita? Sí. Empiezo, me parece que encima justo se quedaron un año antes de la película que voy a nombrar. No, está todo calculado. No, claro, era toda una cosa, una coreografía hermosa. Bueno, yo como que venía a poner un poquito sobre la mesa Vampiros, que me alegra que no la hayan mencionado para poder hablarlo un poquito ahora. Sí, claro. Que para mí fue la película de yo a los 18 años, lo conocí a Carpenter con esa película, que yo estudié cine y la pasó un profesor y... que a mí me acuerdo que había flasheado, que ellos hablaban durante la película de cosas y yo solamente la estaba mirando porque me había parecido como una locura, como los colores, la estructura, la violencia, como los vampiros, ese tipo de vampiros. Sí, es una película que tiene una estrategia, 98, una estrategia visual brillante, me parece muy buscada en los colores, en los tamaños del plano, en emular esto que hablamos fuera de aire, creo, de Leone, que es uno de sus directores favoritos también. Sí, siempre lo referencia. Yo creo que es muy refinada visualmente, no sé si la más refinada de todas las que hizo, es muy prolija y tiene una paleta de colores que es extraordinaria. Realmente, sí, verla solamente desde ese aspecto es una delicia. Además es un director que me parece siempre va como una especie de salmón, va para el otro lado donde van todos, porque en esos años se estaban haciendo películas de vampiros más estilizadas, Entrevista con el vampiro, veníamos del Drácula de Coppola que inauguró la década. Él es una película tremendamente violenta, en la que le saca todo ese estirpe romántico que tenían los vampiros y le da como un toque como más, hasta incluso autóctono, porque la película está ambientada en el Nuevo México. Nuevo México, claro. Sí. No está ambientada en la Europa gótica ni nada de eso. Claro. Sí, en ese sentido me hacía acordar un poco cuando hablaban un poquito de los westerns. Como claro, bueno, claro. O sea, pero es muy western. Hasta la música también. Y ya que estamos, les agrego un lindo dato que siempre me gusta buscar un poquito más. Tenemos ahí una chica, una joven Sheryl Lee, que era la famosa Palmer de Twin Peaks, acompañada con Daniel Baldwin, un tipo que ha tenido una carrera medio de coté. Y como dijeron en el blog anterior, me parece que, no sé si el mejor, pero uno de los mejores James Wood. Sí, claro. Sí, lo hicimos fuera de aire, pero sí, yo creo que es un papel extraordinario. Le calza perfecto, ¿no? Sí. Ese es el rústico, el duro ahí, que está muy bien. Sí, aparte creo que es uno, no suele tener muchos protagónicos él, y es como acá el había hecho absoluto. la del televisor, esa del público. Pero después no tiene tanto, es más, por ir más recordado hoy para un montón de generaciones por el capítulo de Los Simpsons. Claro, exactamente. Sí, en Casino creo que está 2 minutos, pero es brillante, pero bueno, son Lester, 2 minutos, claro. Sí, literalmente. Bueno, qué bueno, entraste por el lado de Vampiros, que es como la película visualmente, como decía Martín, me parece más lograda. La tengo así como, así rápidamente, si te tengo que decir, sí es mi favorita, pero creo que por toda lo que tiene alrededor de la cuestión anecdótica también, claro, como todo eso me genera demasiado. Lo que nos pasó con Fuga de Nueva York. ¿Y vos, Diego? Bueno, mi caso con Carpenter es diferente en el cual, digamos, yo soy un fan del cine de terror,
Sí. Pero ¿qué pasa? Soy medio viudo del terror. Es como uno está buscando permanentemente películas de terror y no encuentra algo que le guste. Claro. Y lo que me pasó es que vi varias cositas en su momento, hace muchísimos años. Sí. O sea, sus 18 de Vicky son hace un par de semanas. Los nuestros 18 eran décadas atrás. Entonces, por ahí veía, no sé, La Cosa, por ejemplo, y me fascinó. O ver, por ejemplo, bueno, Vampiros también. Sí. Y también la que destaco es... Por ejemplo, bueno, ni hablar de La Niebla de Christine, pero también vi una película que es En la Boca del Miedo, de In the Mouth of Madness, con Sam Neill, que además es lo que hace inmediatamente después de haberla roto toda descosido con Jurassic Park. El tipo se mete en esta historia recontra desquiciada, que tiene mucho de ese Stephen King que nos gusta, muy de ese lado. Y me di cuenta que ver todas esas películas en distintos momentos me llevaban a un nombre en común. Y ahí es donde dije, che, loco, mirá el ojo, la cabeza, la mente, esta siniestra hermosa de Carpenter. Acá hay un autor. Claro, hay de verdad alguien que hace un camino al andar. Más allá que yo nunca fui muy fan de Halloween, y la otra vez charlaba con mi hermano justamente de personajes de terror y demás, y es uno de los que menos en realidad por ahí te genera como incomodidades dentro del género. A mí que por ahí digo, bueno, a ver, Freddy, Jason, está bien, son más o menos, pero no sé, el Myers que viste, además una filmografía que tampoco es como demasiado a mi gusto personal, ¿viste? Más allá que, bueno, es uno de los referentes. Pero tenés encima como, no sé cuántas películas yo había visto, estuvo metido el querido John Howard Carpenter en la del 78, la del 81, 82, después, bueno, tomó un poco de aire, después en el 89, en el 98, después en el 2002, es como que, bueno, a ver, estaba todo cargadito por ese lado, y del otro costado, del otro lado de la vereda, están estas cositas para mí preciosas. Lo que pasa es que Carpenter siempre se anotó como productor en esas películas porque evidentemente es un kiosquito seguro que tiene. Claro. Pero bueno, a la hora de querer contar algo, fue por otro lado, claramente. Sí. Así que artísticamente yo no lo relaciono con nada que tenga el nombre Halloween que no sea la película original del 78. Ni siquiera la que se estrenó hace un par de años. Sí. A mí lo que me gusta es lo que dijo Ellen recién, que me hizo acordar también lo que dijiste vos hace un rato, que cuando en realidad a veces se habla como de autores y en la parte como académica de cine se habla de otros autores, como cuando se habla y él decía, claro, sí, él es un autor, eso es lo que a mí me parece genial, como hablar de autores dentro del género y dentro del cine también. Sí, como William Friedkin, como otros, tal cual. Son autores. Y agrego algo más, que por ahí, ahora estamos hablando de autores, hablando de director, hablando de guionista, y yo quiero destacarlo también, una producción que hizo en el año 84, fue productor del Experimento Filadelfia. Ahí es lo que estamos discutiendo, que yo me acordaba, mirá vos. Me parece que ahí está anotado nada más, no sé si está muy involucrado con eso. Quiero creer que sí, déjame alimentar esa leyenda que es Carpenter, déjame creer que sí, pero bueno, puede ser, viste que a veces tenés que... Sí, claro. Tenés que meter un nombre y pasó a saludar. Sí, claro. Un nombre que suma. Bueno, en La Boca del Miedo para mí lo que tiene, que hablamos de colores antes, tiene una predominancia del color azul acá. Sobre todo en la escena esa en la que él se despierta de un sueño gritando, está todo a su lado. Sí. Me parece que también es interesante cómo trabaja con los colores de ese lado. Sí, a mí me gusta colores más fríos. Es un terror frío y es puramente terror lo que lo convoca en este caso. Es una película que tiene mucho que ver con Lovecraft también. Claro, exactamente, volviendo a lo literario. Sí. Y es novedoso en su filmografía, porque no había hecho algo parecido. No. Y aparte es un lindo homenaje, como decía Diego, a Stephen King, digamos, ¿no? Sí, ni hablar. De darle este lugar, más allá de que ya había hecho la versión de Christine, casi que muchos grandes directores pasaron por obras de Stephen King, claro, del terror, todos prácticamente, ¿no? Bueno, Brian De Palma, el primero, Stanley Kubrick, George Romero, Top Hopper, y bueno, después, qué sé yo. Sí. Otros más, digo, no sé. Bueno, Cronenberg también es verdad, con La mitad oscura era, ¿no? No me acuerdo. Una con Christopher Walken, ¿no era? Claro, sí, La Zona Muerta. La Zona Muerta, me las confundo siempre. Sí. No, La mitad oscura es de George Romero. Claro, es verdad, me las confundo siempre a las dos. Creepshow, es verdad. Bueno, después Carpenter vendría como el periodo más flojo, creo yo, o el ocaso, creo, ¿no? Después de porque Vampiros tiene muy poco, cierra, digamos, su grueso, su producción con Fantasmas de Marte, una película menor, que tiene nuevamente estos elementos del western, más desde lo visual, pero no es para destacar. No, vuelve a juntar a Pam Grier,
que era una actriz que había trabajado con él en Fuga de Los Ángeles, que lo habíamos nombrado. Está Jason Statham, que no sé, se prendían todas en esa época. Hizo una con un huevol. Sí, el pelado que está en todas. Claro. Bueno, después se hace un par de episodios para televisión. Claro, para Masters of Horrors. Que el primero que hace, que se llamaba... Secret Burns. Claro. Sí. Que era como una suerte es muy buena, Es muy bueno ese capítulo. Véanlo, si no lo vieron. Dura una horita. Creo que está en YouTube, me parece. Es como una suerte de contracara de lo que hizo Polanski con La Novena Puerta. En vez de ser un libro que van a buscar, tienen que ir a buscar una película maldita, una cosa así. Sí, es verdad. Bien. El protagonista es Daryl de The Walking Dead, que no me acuerdo el nombre del actor. Y el otro capítulo es Pro-Life, que... más flojo por ahí. Olvidable, sí. Un alegato a favor del aborto, pero bastante truculento. Sí, eso ya está en la segunda temporada, que es de inferior calidad, notablemente. Y bueno, y la última película al día de hoy que hizo es The Ward, que es también un poquito olvidable. La vimos es muy impersonal, sí, la vimos en el cine. En Puerto Madero. En Puerto Madero, sí. Es muy impersonal, es una película genérica de terror que no sé realmente por qué se embarcó en eso, le habrán ofrecido el trabajo y dijo que sí. Pero realmente cuesta rastrear elementos propios de él en esa película. Sí, es verdad. Es correcta, pero realmente no es para volver a ver. Y creo que acá, esto es una especie de crítica, pero él se ubicó en un lugar muy cómodo en los últimos años. Yo estoy a favor igual, ¿no? Sí, que es prácticamente no filmar más. No, sentarse a mirar NBA, digamos. Sí, pero ha dividido su tiempo entre escribir historietas. Sí, o sea, es una nueva faceta como guionista. Sí. Escribió una del Joker. Del Joker que salió hace poquito. Sí, yo la leí, está bien. Explora la locura del Joker desde el punto de vista de otro loco. Y también está en la música, porque hasta incluso salido de gira para presentar estas canciones, estas bandas de sonidos tan memorables. Pero lamentablemente, no sé si lo escuchó alguna vez, dijo que él tiene como una suerte de decálogo de cosas que tiene que cumplir para mantenerse a salvo. Y una de ellas es nunca cruzar el sur de la frontera. Es decir, nunca va para abajo de Estados Unidos. Nunca lo vamos a poder tener. La gira es por Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Y listo, y nos vamos a casa. Y bueno, con eso le alcanza. Es como, a ver, dentro de hace muchos años que no hace con la filmografía. Mirás la década del 80 de este tipo y es una cosa de locos. O sea, no sé si hay muchos directores o directoras que vos digas, agarrame una década de su trabajo y que metas semejantes bombas como las que tuvo Carpenter. Incluso, si querés tirarla en los 90 también, pero me parece que en los 80 hizo todo muy bueno. No, es un genio absoluto. Sé de gente de Mar del Plata, el Festival de Mar del Plata, que ha intentado traerlo a Carpenter y siempre lo mismo le han contestado que no, digamos, porque el viaje es muy largo, porque al sur de la frontera no voy. Sí, obviamente, por plata se mueve Carpenter. Si ustedes escucharon que bancaba la Halloween, la bancaba simplemente porque... Claro, trae muchísimo dinero. En la cuenta sueldo de... Claro. Es la jubilación. Sí. Yo lo banco con esa, qué sé yo, para mí... es legítimo. Es legítimo, claro. Yo creo que se dio cuenta que dio todo lo que podía dar y que está en un mundo distinto, que se hacen otro tipo de películas, que no van con él. Y esto me parece también interesante, las películas que él rechazó. Por ejemplo, le ofrecieron Top Gun en su momento, dijo que no. Le ofrecieron En Busca del Niño Dorado, una con Eddie Murphy, dijo que no. Le ofrecieron Días de Trueno, también dijo que no. Obviamente se dijo que no a Top Gun, como la pero Días de Trueno. Hay algunas cositas, claro, que rechazo que está bien. Tony Scott agarraba lo que dejaba. Claro. Estaba en la puerta de al lado. Los descartes. Sí, es verdad, pero bueno, lo bancamos mucho a Carpenter. No sé, chicos, si tienen alguna otra experiencia que nos quieren contar sobre Carpenter. No, básicamente creo que... Una conclusión. No, creo que se dijo todo y además invita muchísimo a descubrirlo o a redescubrirlo, porque siempre es buen momento para volver a ver lo que hizo y además, digamos, con el paso del tiempo y con un montón de cosas que nos pasan día a día, uno empieza a resignificar ciertas cosas. Y hoy Vampiros no es lo que vimos en el 90 y tanto, el 94. O sea, hoy es otra cosa y empezás a valorar y decir, loco, mirá qué hallazgo, qué nivel de jugado el tipo para hacer ciertas cosas y está buenísimo. Y además, otra cosa, hay nuevas generaciones que por ahí no tienen ni idea de lo que estábamos hablando. Yo creo que en ese sentido son películas también muy divertidas, como yendo a lo más superficial de las posibilidades de verla. Yo le puedes decir a cualquier pibe que no tiene ganas de, mirala y yo creo que entra de cabeza. Hace muy poquito volví a ver La Cosa y me encantó. Sí, es una locura.
Bueno, siguiendo lo que vos comentabas, y que también se conecta con lo que hablamos en el capítulo sobre The Irishman, son películas que han perdurado con el paso del tiempo. Claro. No sé cuántas películas hoy en día, o cuántas de las películas se estrenaron, por ejemplo, en el 2019, o el año pasado, o el año anterior, van a perdurar 20 años. Vamos a estar hablando dentro de 20 años. Con la esta pasión. Claro, con esta pasión de incluso de descubrir cosas que se habían pasado, o ver un segundo plano que no habíamos visto. Por eso me parece súper interesante, y por eso también estamos hablando de un autor, digamos. Esto también es parte de la figura del autor, digamos. De un cine que perdura, de un cine que me gusta mucho esa frase de que el cine se hace para que se pueda disfrutar en el futuro, no solamente para disfrutar en el presente. Que no me acuerdo quién la decía, pero me parecía súper interesante, que sintetiza, me parece, el arte de hacer películas, creo yo. Así que bueno, hemos llegado al final, justo las 21:00. Quiero agradecerle a Martín Catal nuevamente por acompañarme y por todos sus aportes, que son geniales. No, el agradecido soy yo. Agradecerle a Vicky Duclos Siwet y a Diego González. Una versión medicada de Hielo para Todos. Bueno. Tranqui, pero viste que uno medio de visitante se siente de otra manera. Pero no, es para disfrutar a ustedes que... Nos portamos bien, ¿viste? Claro, no rompimos nada y disfrutamos. Pero yo quiero la esencia del programa la próxima. No, bueno, por favor. Los voy a pinchar un poco más. Ustedes que saben. Voy a hablar de Mandalorian, sigan haciendo lo que hacen. Voy a hablar de Baby Yoda y todas esas cosas. Bueno, agradecerles a ambos, ya que estamos haciendo el último programa del año, por haberme abierto las puertas de esta casa, porque la verdad lo siento como mi casa. Primero a Vicky por haberme invitado esa primera vez a hablar de cine de sectas hace ya un tiempo. A Diego por obviamente darme el espacio aquí todos los jueves de 20 a 21 y que bueno, se prolongará el año que viene, esperemos. Así que nada, muchas gracias chicos a todos, a toda la gente de la comunidad, obviamente, a todos los que nos han escuchado. Y bueno, nos vemos aquí en el 2020, el 2 de enero ya, para hacer más cine continuado. Se quedan con toda la programación de Punto Cero aquí. Adiós. A junkie walking